Bueno, ¿se ve ahí? Sí, sí. Vamos a hacer el problema 11, que por cómo está redactado y las cosas que nos piden, yo creo que en algún momento fue tomado en un parcial. Así que, atención. Dice, el cuproníquel es una aleación que se utiliza, entre otras cosas, en las monedas de color plateado, el franco suizo, la libra esterlina, el euro y el dólar estadounidense. Se desea analizar el contenido de metal en una moneda siguiendo el protocolo detallado a continuación. Se pesa exactamente 1,0032 gramos de muestra, se disuelve en un medio ácido fuerte y se lleva a 100 mililitros. A una alícuota de 25 mililitros se le agregan 40 mililitros de solución de ETA, 0,1 molar, nos pone el factor, a pH 5, y luego se titula el exceso con cloruro de zinc de concentración 0,02 molar hasta el viraje del indicador, consumiendo 33,64 mililitros. Y a otra alícuota, 25 mililitros, se le agrega un exceso de cianuro de potasio a pH 10 y se titula con la misma solución de ETA que antes y nos dan el volumen que se consumió. Con estas dos titulaciones tenemos que determinar la composición porcentual de la moneda, la que porcentaje de cuproníquel, qué porcentaje de cobre, qué porcentaje de níquel. ¿Sí? Y acá nos dan datos para ayudarnos a resolver el problema. Primero nos dice que consideremos que no se forman hidróxidos metálicos, así que la precipitación no la tenemos en cuenta. Y después nos dan otro dato que dice que el cianuro actúa como agente enmascarante, complejando el níquel, pero no el cobre. Y nos dan los datos de las masas molares y las constantes de formación de los distintos complejos, los pKa del ETA. Así que ya con este dato que nos están dando acá, que el cianuro es un agente enmascarante del níquel, pero no del cobre, ¿qué va a estar pasando en esta titulación? Que vas a poder determinar en base a los moles de cianuro el número de moles de níquel en los 25 mililitros. A ver cómo lo harías, por ejemplo. No, fíjate que no tenemos los moles de cianuro. O sea, nos dice, se agrega un exceso de cianuro. ¿Para qué es el cianuro? Se agrega exceso. Y no podríamos después titular ese exceso de cianuro, quizás. ¿O no? A ver, sería otro experimento que no es este. Podría, sí, pero necesitas saber primero cuánto pusiste de cianuro. Pero acá con este experimento que estamos haciendo, agregamos un exceso de cianuro, ¿para qué? ¿Cuál es la función del cianuro? Nos dice acá agente enmascarante. ¿Qué era un agente enmascarante? No, ahí está, pensé que eran dos separados. Te va a formar el complejo de níquel y Sí. después titulás normal el cobre. Claro, cuando ya agregue el ETA, el níquel va a estar complejado con el cianuro, entonces el ETA no va a desplazar esa reacción, no voy a complejar el níquel con ETA. Cuando agregue el ETA, la única reacción que va a estar ocurriendo es la del cobre con el ETA. Así que de acá vamos a poder terminar cobre. Y la primera, bueno, después la analizamos mejor cuando llegue el momento. ¿Sí? Voy a dejar acá, copio solamente la parte del protocolo y saco la parte del cuentito y los datos, sí, pero es lo mismo. Tenemos una muestra, la disolvemos en 100, ojo que después tomamos solo 25 para la titulación, hay que tenerlo en cuenta cuando volvamos para atrás. A una le agregamos ETA en exceso y titulamos con zinc, y a otra le agregamos el cianuro y titulamos con ETA. Sí, vamos primero con esta, que ya dijimos que vamos a titular sobre el cobre, una sola especie. Van a ser las cuentas más sencillas. Fíjense, acá tenemos las reacciones de complejación con ETA y acá con cianuro. Fíjense que acá dice KPS, es un error de copy-paste, es KF, constante de formación. Fíjense que la constante de formación con el cianuro es mucho mayor que la constante de formación con el ETA, ¿sí? Y en realidad lo que tendríamos que comparar no es con la KF propiamente dicha, sino con la KF', ¿sí? Que tiene en cuenta el alfa. Pero bueno, la KF' va a ser todavía menor que la KF, así que es mucho menor que la de formación del cianuro. Así que esta reacción no va a estar ocurriendo, la única que va a estar ocurriendo es la formación del complejo con cobre.
Entonces, por estequiometría sabemos que los moles de delta son igual a los que tenía de cobre, y los moles los calculamos como volumen por concentración por factor. Sí, acuérdense del factor. Como siempre, acuérdense pasar mililitros a litros. ¿Sí? Y nos da que tenemos 1,97 por 10 a la menos 3 moles de cobre. Pasemos a la primera. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Bueno, asumo que sí, pasamos a la primera. ¿Sí? Acá sí, el procedimiento es un poco distinto. Primero agregamos delta en exceso. Pero fíjense que no es cualquier exceso. Yo sé cuánto estoy agregando. O sea, y de hecho, fíjense que no agrego ni siquiera 40 mililitros, agrego 40,0 mililitros. O sea, lo estoy midiendo con precisión. ¿Sí? Y después el exceso de delta lo titulo con zinc. ¿Qué relación, o sea, cómo podemos calcular ahora los moles de níquel, que es lo que nos interesan? Los de cobre ya los tenemos. ¿Cómo hacemos para calcular los moles de níquel? Podemos, a los, tenemos el número de moles de exceso. Sí, primero tenemos el número de moles totales, ¿sí? Que yo agregué Sí, delta. Sería volumen por concentración por factor. Eso lo sabemos, que es lo que está acá. ¿Y eso a qué va a ser igual? a lo del exceso, más el número de moles de cobre, más los de níquel. Exactamente, ¿sí? Vamos a hacer eso. N de cobre, N de níquel. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos ven esto? ¿Es una titulación de qué tipo? O sea, no es una titulación, Retorno. Indirecta, ¿no? claro, por retorno, no es una titulación de las que hacemos normalmente, que tenemos el analito y agregamos el titulante. Acá primero agregamos un exceso y después ese exceso lo titulamos con otra sustancia. Entonces, todo lo que agregué, parte reaccionó con el cobre, parte reaccionó con el níquel y parte me quedó como exceso. El de cobre lo sabemos, el de níquel es lo que queremos averiguar. ¿Y este exceso? Lo sabemos porque es lo que se titula en el segundo o tercer, no me acuerdo en cuál de los experimentos se titula, pero se titula. Claro, se titula acá, es esto, ¿no? Se titula con el zinc. Y como la estequiometría es 1 a 1, el exceso de delta tiene que ser igual a lo que gasté de zinc para consumir el exceso de delta. ¿Sí? Así que tenemos todos los datos. Es lo mismo que dijimos. Acá tenemos, despejamos los moles de níquel como la resta, ¿sí? De lo que tenía totalmente, menos lo que reaccionó con cobre, menos lo que titulé con zinc. ¿Sí? Ahora copio esta misma cuentita acá y voy reemplazando. ¿Sí? Moles de delta, ya dijimos, volumen por concentración por factor. Moles de cobre lo dejo como moles de cobre, y moles de zinc, volumen por concentración de zinc. ¿Sí? Reemplazo por todos los datos acá, y llevo a que moles de níquel es 1,71 por 10 a la menos 3. De nuevo, fíjense que este valor yo lo tenía de antes y usé el mismo número. ¿Por qué? Porque en los dos casos estoy titulando 25 mililitros. Si yo cambiara, si acá uso 25 y acá uso 50, por ejemplo, por poner un número, cualquier número, pero por ejemplo 50, si hacemos un ejemplo fácil, la cantidad de moles de cobre que hay en una alícuota respecto de la otra va a ser el doble o la mitad según cuál comparemos. ¿Sí? Así que yo voy a tener que tener eso en cuenta cuando reste acá el número de moles de cobre. Bueno, y después calculamos el porcentaje, como siempre. Es la masa de la sustancia sobre la masa total por 100, en donde la masa la calculamos como los moles por el mR, y como yo lo estoy haciendo en 25 mililitros, pero tenía, o sea, los moles que calculé son para 25 mililitros, pero en total yo tenía 100, a ese resultado lo tengo que multiplicar por 4, por 100 sobre 25. ¿Sí? Entonces, reemplazando, llegamos a estos dos valores de acá. Acá, no sé por qué dice magnesio, también otro copy-paste, es níquel. ¿Queda alguna duda de la parte A? Ninguna.
Bueno, vamos a la B, que es también otro ejercicio por separado. No tiene mucho que ver con el anterior. Y es más, sin hacer tantas cuentas. Dice, se desea titular una solución acuosa que contiene iones magnesio y zinc. Describa cualitativamente cómo procedería. Utilice la información suministrada para bosquejar una técnica. Asuma que hasta pH 11 no se producen precipitados por la formación de hidróxidos, justifique su elección. Y nos dan los logaritmos de las constantes de estabilidad condicional, o sea, el logaritmo de las Kf', a distintos pH para las dos especies. Y además nos dan el logaritmo de la constante de formación del cianuro de zinc, el complejo con zinc y cianuro, y bueno, pK del ácido cianhídrico. Entonces, ¿qué dos formas teníamos para generar una selectividad en una titulación cuando tenemos una mezcla? El pH era 1. El pH era 1, lo vimos recién en el ejercicio que hizo Maggie, creo. Y la otra es depende del cation a un dado pH, depende del cation metálico. Onda, O sea, una es variando el pH. Yo variando el pH puedo variar la Kf', entonces puedo hacer que una titulación se produzca y con el otro metal no. Esa es una. Y otra forma, la vimos en el ejercicio, en el ítem A. ¿Qué más puedo hacer? Para titular un metal sí y otro no. enmascarar uno con otro Enmascarar complejo. uno, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las dos opciones, ¿no? Tenemos variación de pH, tenemos acá el cianuro que puede enmascarar al zinc. Entonces, esas son las dos formas. Y después, algo que tenemos que tener en cuenta es que para que la titulación sea cuantitativa, yo pueda titular, tenga un buen salto, un salto apreciable y pueda ver el punto final, necesito que la constante de formación del complejo, la Kf', sea mayor a 10 a la 6, 10 a la 7. ¿Sí? Eso, ¿a qué pH se va a cumplir para cada uno de los iones? Por ejemplo, para el magnesio, ¿yo lo puedo titular a pH 5? Y no, No, porque la tendría- Kf' no es muy grande, o sea, no voy a tener un buen salto ahí, no voy a ver el punto final. Recién lo voy a poder titular a partir de cuándo. Dijimos 10 a la 6, 10 a la 7, así que más o menos a partir de pH 9. ¿Sí? De pH 9, aquí, de pH 9 para allá. Y el zinc, y más o menos que a pH 3 estamos al límite, no sé, para asegurarnos vamos a decir de acá, de pH 5 para allá. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? ¿Estamos todos de acuerdo? Disculpa, no entendí muy bien lo que estás calculando en esta última parte. O sea, no hicimos cálculo, es todo cualitativo, acá nos dan los datos. Lo que estoy viendo es a partir de qué pH yo podría realizar la titulación. Y lo que dijimos es que más o menos para tener un salto apreciable, que la titulación sea cuantitativa, que yo pueda ver el punto final, necesito constantes que sean mayor a 10 a la 6, 10 a la 7. Acá me dan los datos de la constante. Entonces lo que voy a hacer es fijarme a qué pH se cumple esto, que la constante es mayor a este número. Entonces, para el magnesio se cumple Y, recién sí, onda, en la tablita lo que te dan es los valores de del la logaritmo. constante, listo, O listo. sea, habría que hacer Había perdido 10 pensar. a la, Sí, este sí, número, sí, 10 sí, listo, elevado a este número. perfecto. Sí. Entonces, lo que puedo ver para el magnesio es que esto se cumple a partir de pH 9. pH 9 se cumple, a pH 11 se cumple, y sabemos que no precipitan los hidróxidos, ¿no? Porque también podría pasar que a un pH muy básico precipiten los hidróxidos. Con el zinc, acá estamos como un poco al límite, entonces para asegurarnos vamos a decir que es a partir de pH 5. Acá ya tengo 10 a la 9, 10 a la 11, 10 a la 12, ya voy a ver bien el salto. Entonces, ahora surge una pregunta que es esta, ¿no? ¿Puedo separar los metales en base al pH? ¿Puedo titular uno y después el otro en base al pH?
Sí, Y sí, yo diría que sí o no. Por ejemplo, ¿a qué a pH? pH 7 no vas a titular O a, magnesio, a pH 5 para estar más seguro. también. Se titula zinc, prácticamente, ¿no? Bueno, en realidad estrictamente no, porque fíjense que a pH 9, o sea, si bien la titulación del magnesio no va a ser cuantitativa, yo no voy a ver un salto, hay una partecita del magnesio que va a estar reaccionando con el delta. Fíjense que esta constante es mayor a 1 si nosotros planteamos, si escribimos la constante, concentración de magnesio por concentración de delta. Estamos al revés, ¿no? Sería el complejo, concentración de complejo, porque es formación, el complejo es el producto, sobre concentración de magnesio por concentración de delta. Si esta constante es mayor a 1, que sería 10 a la 2 más o menos, vamos a aproximarlo, más o menos 100, quiere decir que yo voy a tener 100 veces más de complejo que de las especies libres. O sea, si bien este valor de constante no me permite realizar una titulación, no voy a ver un salto, va a haber parte del magnesio que va a estar complejado con el delta. Entonces, no voy a estar titulando estrictamente solo el zinc, sino que también voy a gastar parte de delta en complejar el magnesio. Me va a dar un error. ¿Sí? Eso lo podría suponer acá, en donde esta constante es muy chiquita, entonces digo, bueno, no se forma complejo con magnesio. Eso sí, pero no estoy seguro si voy a poder, si voy a tener un buen salto para el zinc. Entonces pH 3 no me sirve. A pH 5 me serviría el salto del zinc, pero no voy a estar seguro de que parte del delta me reaccione con el magnesio. Y a pH 7 tampoco. ¿Sí? Tendríamos una constante de 10 a la 5. ¿Sí? ¿Se entendió? Perdón, no escuché la justificación de pH 3. ¿Qué dijiste? No entendí bien. A pH 3, o sea, yo a pH 3 podría suponer que estoy titulando solo el zinc, que la constante de formación del complejo con el magnesio es tan chiquita que es despreciable lo que se forma, eso está bien. Lo que no sé es si voy a tener un salto apreciable para el zinc. Habíamos dicho que para que la titulación sea cuantitativa, tener un buen salto y dar el punto final, necesitábamos una KF mayor a 10 a la 6, 10 a la 7. Acá estoy en 10 a la 6, estoy en el límite. Entonces, como no puedo garantizar tener un buen salto en el punto de equivalencia, vamos a Está muy tratar bien. Está bien, gracias. de, vamos a tratar de evitarlo, ¿sí? Entonces, en principio no podemos separar los metales por el pH, así que ¿qué vamos a usar? Vamos a aprovechar que nos dan este dato y vamos a usar el cianuro, ¿sí? Me adelanté con él. Vamos a usar el cianuro. Vamos a enmascarar, en una titulación la hacemos normal, sin cianuro titulamos los dos, en otra usamos el cianuro, enmascaro el zinc y titulo solo magnesio. ¿A qué pH lo vamos a hacer? Ya me adelanté un poco. Acá, y habría que ver el coso del ácido, el ácido cianhídrico, ¿no? Tipo, hay que Sí, ver a qué pH tenemos una buena concentración de cianuro. sí. El ácido cianhídrico tiene pK 9. eh, Podemos suponer que si yo agrego bastante cantidad, voy a tener una concentración de cianuro tanto a pH 9 como a pH 11, tal que me compleje el zinc. Por ejemplo, entre estos dos pHs, ¿cuál elegirían? Y pH 9 porque a pH 11 va a haber menos cianuro disociado para complejar el zinc. No, ojo, a pH 11 va a Ah, haber no, más pero. cianuro. Pero Uy, igualmente, tenés o sea, el razón, no cianuro dije no nada. importa tanto porque, imagínate, a pH 11 tenés todo como cianuro. Entonces agregás un mol, ponele y con eso te alcanza. A pH 9 por ahí no tenés todo como cianuro, pero agregás más cantidad, agregás 2 moles, y así te asegurás de tener la suficiente cantidad de moles de cianuro, cianuro como cianuro y no como ácido cianhídrico, para complejar el zinc.
Así que eso no es tanto problema porque podés jugar un poco con las cantidades. Pero ¿qué gano, por ejemplo? O sea, ¿qué me conviene más para la titulación? Olvidémonos del cianuro. ¿Qué nos conviene más para la titulación? ¿Titular a pH 9 o a pH 11? pH 11, A porque pH la constante es más. varias constantes. Claro, sí, exactamente como dijo Nahuel y alguien más que nos llega a ver. A pH 11 me conviene, porque la KF es más alta, la KF prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo más EDTA como la especie tetracargada, como I4 menos, y eso hace que mi KF prima sea más alta. Si la KF prima es más alta, el salto es mayor, me conviene más. Si voy a comentar menos error. Así que vamos a hacer las dos titulaciones a pH 11. Bueno, con eso ya terminamos el ejercicio, simplemente para pasar en limpio, escribimos acá el protocolo, que sería, tomo una alícuota, la regula pH 11, y titulo con una solución de delta que tiene que estar valorada. Entonces, con esos moles, con el volumen de delta puedo calcular los moles, y esos moles van a ser igual a los de zinc y magnesio. Después, tomo otra alícuota, la regula pH 11 y agrego cianuro en exceso. ¿Sí? Enmascaramos el zinc, titulamos con delta, y con el volumen de delta voy a poder calcular los moles de magnesio. Y después, simplemente, por diferencia, saco los moles de zinc. ¿Sí? Disculpa, ¿te puedo hacer Sí, una consulta? sí. Y titular a pH 11 también te aumenta el salto en el cianuro. Sí, en el cianuro. Lo Sí, cual no haría que quizás el enmascaramiento se dice, perdón, al revés, te aumenta el salto en el zinc con Electa, ¿no sí. haría que el enmascaramiento con cianuro sea menos efectivo o el equilibrio del complejo de zinc-cianuro está muy desplazado? Sí, fíjate, para eso nos podemos fijar en las constantes, Es ¿sí? 13 contra 19. Sí, la constante de formación de este complejo es mucho mayor. Y después también podés jugar un poco con, si fuese más parecidas, podés jugar con las concentraciones. O sea, pensá que si agregás bastante exceso de cianuro, Hola, por Le papi. Chatelier, el equilibrio va a estar bastante desplazado hacia la formación de este complejo. ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Cuando No había titules visto con ELTA, el la ELTA. de. Sí, sí, sí. Igual ya con la K Sí, de acá ya con formación la ya se ve que constante no. ya está. Sí, sí, Va sí, a no la estar había mucho visto. más favorecido que con el ELTA. Bueno, entonces dejo de compartir.